Bueno, toda la mañana estuvo atravesada por el análisis de lo que pasó el domingo pasado, en el cual nosotros desde aquí humildemente instamos a votar a representantes que se parezcan a su pueblo, decíamos en la editorial pasada, tenemos que volver a elegir personas que se parezcan a su pueblo. Y estamos en comunicación con alguien que creemos, porque lo hemos seguido siempre en su trayectoria, se parece mucho a su pueblo entrañable de Resistencia de Chaco. Jorge Capitanich, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Bueno, tenés varios amigos en Santa Fe también, ¿no? Sí, bastante. Muchos. Hay uno que tenemos en común, que recién hacíamos referencia a la militancia de los 80, en la cual yo lo conocí, al negro Suazo, Claro. que bueno, empezamos a laburar ahí en esa época, a juntarnos, a juntar los pedacitos que habían quedado tal vez de muchos que volvían del exilio, salían de la cana. Recién recordamos un compañero que falleció en el día de ayer, que fue militante de la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de Santa Fe, Raúl Viso, que falleció ayer, y bueno, lo Pobrecito. recordamos Ujú. entrañablemente. Jorge, ¿cómo has visto estos comicios? Te tiramos la primera piedra. A ver, ¿cómo lo Bueno, viste el domingo y cómo lo ves hoy? Porque debe haber bueno, mira, cambiado. justo acabo de hacer un Zoom con una radio que se llama Radiográfica, en un Ajá, extenso sí, análisis. cooperativa, Este, radio no, cooperativa. exacto. La idea central es la siguiente, digamos. Primero, eh, votaron 36,5 millones de votantes a nivel nacional. Efectivamente, hay una disminución cuantitativa de los votos de la Libertad Avanza, cercano a 14 millones de votos, a cerca de 5 millones de pérdida por cerca de 9 millones de votos en esta elección legislativa. Segundo, me parece que es importante remarcar que hay una tendencia a que al no peronismo se expanda y desplace al peronismo como eje vertebrador de la política argentina. Segunda cuestión que es necesario analizar. Tercero, los polos antagónicos han existido siempre, desde 1810 al año 2025, saludistas morenistas, unitarios federales, liberales conservadores, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas, o ahora son coaliciones dinámicas y flexibles, pero de base y raigambre opositora. En ese contexto, en los últimos 42 años, podés visualizar claramente desde el bipartidismo clásico hasta el multipartidismo moderado, hasta estas coaliciones opositoras. En esa dinámica, objetivamente, los dos polos se mantienen. Hay un polo que aglutina alrededor del peronismo y otro polo que aglutina alrededor del no peronismo. Cuando vos mirás, efectivamente, el problema nuestro del peronismo es cómo lograr ensanchar las bases de sustentación en el centro del país. La última elección victoriosa a nivel nacional, en el año 2019, implicó una alianza del norte grande con Urbano Bonaerense, Patagonia y sectores más empobrecidos del centro del país. Pero efectivamente ahora eso está cada vez más complicado para nosotros, porque Mendoza, por ejemplo, que tenía una articulación política basada en tres partes, los gansos, demócratas, radicales y el peronismo, cuando nosotros lográbamos en gestión de gobierno expandir esas bases, podíamos ensanchar y tener mayoría propia. Hoy el radicalismo está incluido dentro de la masificación de Libertad Avanza y logra una contundente victoria. Lo mismo ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Santa Fe hay una fragmentación del voto más vinculada a tres tercios, pero efectivamente han logrado aglutinar más del 40% ahora y eso significa ver si efectivamente la fuerza centrípeta de la Libertad Avanza también se fagocita el radicalismo y define el rol del peronismo. Y en tercer lugar, el caso del cordobesismo en Córdoba, que efectivamente también tiene su fragmentación, pero cuyos resultados electorales de medio término son cualitativamente diferentes en elecciones de carácter provincial. Pero objetivamente, la conclusión mía es que el voto es un fenómeno multicausal. Esa multicausalidad del voto tiene algunas características. Primero, hay un voto ideológico, filosófico, doctrinario, hasta te diría dogmático, que tiene que ver con ciertos principios centrales. Segundo, lo que significa efectivamente el voto territorial, cuya incidencia de liderazgos locales o de base territorial pueden traccionar el mismo. Tercero, el voto sociológico, una matriz sociológica cuya pertenencia, o sea, sos trabajador, formal, informal, sos trabajador docente, fuerza de seguridad, empresario, emprendedor, etcétera, tiene diferentes motivaciones desde el punto de vista del contexto para la emisión del voto. Y por último, podemos ver un voto que
se dirime entre expectativas, aspectos económicos básicos o coyuntura. Dentro de la coyuntural, los factores externos tienen incidencia y en esta elección fue determinante la inserción de Estados Unidos en una contienda. Segundo, lo que significa las expectativas, en general, en medio término, hay una tendencia a apoyar al que es elegido presidente, salvo cuando se advierte cierta continuidad, como en el caso de Cristina y de Alberto. Y en tercer lugar, claramente un voto miedo, en el sentido de entender que el 27 de octubre podría volar por los aires el dólar, tener un problema serio, y eso significaba volver a empezar con un gobierno absolutamente débil para afrontar los desafíos y la coyuntura. Entonces, Jorge, claramente eso es... sí, Sí. te pregunto, nosotros estábamos rememorando también los 80 y yo me acordaba que había un análisis de los compañeros en esa época que era que estábamos en una situación de empate, decían ellos, entre las fuerzas del Proyecto Nacional, del Campo Popular, no se hablaba mucho de Campo Popular en esa época, sino más de Proyecto Nacional, y las fuerzas de la oligarquía, se decía en ese momento, los grupos económicos concentrados. ¿Eso vos crees que más o menos sigue en el subsuelo de todo este análisis que vos hacés o cambió mucho el mundo en 40 años? No, a ver, yo creo que hay un eje vertebrador en torno a eso. A mí me parece que hay un tema claro que tiene que ver con una innovación de la tecnología desde el punto de vista de Mm. la disputa del sentido. La disputa del sentido tiene que ver mucho con las redes, y las redes claramente es una estrategia desde el punto de vista de la percepción cognitiva. Consiguientemente, desde el esquema de Internet, redes sociales, etcétera, incide de una manera muy clara en el resultado político. Segundo, esto también se visualiza desde el punto de vista de la Big Data, es decir, la identificación de los datos de las personas conforme a la acción política directa, y eso se da de una manera clara. Tercero, efectivamente las instituciones, que son las reglas por las cuales se organiza una sociedad en virtud de la serie de intercambios, ha tenido también mutación e innovación desde el punto de vista del rol de los partidos políticos, movimientos, alianzas o coaliciones. Por lo tanto, cuando vos mirás todo ese panorama, definitivamente el escenario es cambiante, pero sí tiene algo de lo que vos dijiste que tiene que ver con ejes vertebradores. Y los ejes vertebradores, para mí, en la política argentina, todavía sigue siendo lo que es peronismo y sus variantes y no peronismo y sus variantes. A veces son más nítidos los procesos de alianza y otras no. Entonces, creo que el problema de la pulsión y el clivaje político se va a ir dando de una manera fragmentada. Entonces, Ese ¿por qué empate, también? ese empate y esa hegemonía, esa falta de hegemonía de nuestro proyecto en este caso, ¿vos crees que se altera en determinados momentos? Hoy rememorábamos con otro consultor el hecho de que Cristina ganó en el 11 con el 54 o 55%, no recuerdo ya, de los votos, que fue el porcentaje más alto que sacó la coalición peronista en la historia, junto después de Juan Domingo Perón, obviamente, pero ese empate se altera. ¿Y cuáles serían para vos los elementos que deberíamos tener en cuenta en nuestro análisis, en nuestro esfuerzo? Esto ya te lo pido como militante y un montón de gente militante que nos escucha, para alterar ese antiperonismo de más del 40. A ver, para mí, la solución nuestra es primero tener un plan de gobierno. O sea, nosotros tenemos que interpretar correctamente las demandas sociales. La única verdad es la realidad, decía Perón. La realidad es superior a la idea, decía el Papa Francisco. Con lo cual, la primera cuestión es interpretar correctamente las demandas sociales, no lo que nosotros dogmáticamente pensamos que es la realidad. Segundo, claramente la identificación expresa de cómo defendemos perfectamente y correctamente los intereses del pueblo. Tercero, entender que la informalidad cambia el paradigma de las relaciones sociales, económicas y productivas. Yo te diría, ahí hay un tema de un componente marxista en mi análisis, o de una perspectiva holista, pero concretamente la informalidad está alterando las cuestiones, y me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con la mutación de sociedades homogéneas a heterogéneas vinculadas a la base fordista industrial a una sociedad del conocimiento. Yo creo que todo eso que se da efectivamente en la segunda mitad del siglo XX y con alta velocidad en el siglo XXI es lo que te promueve un cambio de paradigma. Yo hoy explicaba en una radio
Hay un texto muy interesante que yo sugiero, después te lo paso, en todo caso, que es Iversen Soskis, que escriben un texto vinculado al problema del rol de la democracia cristiana o de la socialdemocracia en la transición entre la economía fordista de base industrial a la economía del conocimiento en Europa. ¿Ellos qué dicen? Bueno, ellos dicen, mira, antes el desarrollo de la tecnología en proceso continuo hacía que el sindicato de base era el que representaba a los trabajadores no calificados o informales. Entonces ellos negociaban el salario y los trabajadores estaban incluidos. En cambio, cuando eso va a una producción heterogénea y fragmentada en la sociedad del conocimiento, automáticamente lo dejan de representar y lo empiezan a representar los partidos políticos. Y esa representación de los partidos políticos implicaba que la redistribución no la hacía el sindicato por la fábrica, por mayores salarios, sino que lo terminaba haciendo finalmente el Estado a través de una redistribución desde el punto de vista social. Muy bien, eso implicó que funcionó mientras la democracia cristiana amalgamaba al centro para hacer coaliciones con la socialdemocracia. Pero cuando eso se agotó, la representación electoral de ese voto pasó a ser un voto de derecha o de extrema derecha que se ha radicalizado principalmente en los últimos 20 a 30 años en Europa. Entonces, yo lo que creo es que ese es un dato objetivo que ha ocurrido y que está pasando y que me parece que se está consolidando de una manera clara también en la República Argentina, en donde observo un peronismo como opción de poder estancado y un no peronismo en expansión. Muy bien. Eso significa claramente que ellos tienen que arbitrar sus propias contradicciones, su heterogeneidad, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que está pasando. Y esa dinámica, ¿cómo la tenemos que enfrentar? Bueno, ahí mi planteo es el siguiente. Primero, nosotros, si no somos capaces de interpretar bien y correctamente los intereses del pueblo, las demandas sociales y generar un plan de gobierno perfectamente articulado con equipos capaces de interpretar correctamente las demandas y solucionarlas, como así también una herramienta que tiene que ser una metodología para dirimir los conflictos de representatividad, y eso se llama primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, pero no fragmentadas, sino amplias. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros no representamos al centro del país, no tenemos un proyecto nacional. Bien. Y eso significa una síntesis, hacer una Argentina productiva, federal, con justicia social. Te consulto, dicho, en ese sentido, para finalizar, Jorge, que se nos termina y abusando de tu amabilidad, se nos termina el programa, pero no quería dejar de consultarte si hay alguna instancia, por ejemplo, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en el cual ustedes ven que haya una iniciativa para ampliar la discusión y procesar este resultado del 26. ¿Hay algo en ese sentido que nos dé alguna esperanza a los compañeros que estamos acá esperando? Sí, a ver, yo creo que se va a ir vertebrando y articulando. Nosotros ahora estamos, a ver, yo te digo en qué instancia estoy. Estoy tratando de ver cómo nos posicionamos en el Senado, porque las discusiones que se vienen. Claro. El tema de tener presupuesto Reforma 2026, laboral. reforma tributaria, reforma laboral, reforma provisional. Ahora Terrible. bien, ¿cuál es el problema central nuestro? Nosotros, si tenemos todas las iniciativas perfectamente articuladas, yo tengo 100 iniciativas legislativas, 100 más en proceso de elaboración. Ahora, si ya tenemos todo preparado y discutido, nosotros tenemos que ser capaces de instalar los temas de agenda, claro, y no el gobierno, claro, y hacer nosotros de oposición. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío nuestro. Entonces, lo primero, que es plan y agenda. Y después dirimir efectivamente las candidaturas, pero ¿qué quiere decir con esto? Bueno, todos los santafesinos adentro, todos los cordobeses adentro, todos los mendocinos adentro. Porque si no, ¿sabe qué? Estamos en una visión endogámica de la realidad y nos vamos a quedar con una expresión reduccionista, te diría cada vez más sectorial. Sí, autorreferencial. Prácticamente autorreferencial. Mirá, ¿cuál es el problema nuestro? Como decía Perón, nosotros somos un movimiento, permitimos todo, derecha e izquierda. Yo en el movimiento permito de todo, decía Perón. Y la otra cuestión que es interesante es la etapa gregaria, la etapa institucional. O sea, esto es importantísimo. Si no vamos a volver a lo gregario, a lo absolutamente atomizado, gregario, sectorial. Si no tenemos un proyecto, o sea, proyecto significa tener una cosmovisión de la Argentina, del mundo y de la interacción y los sistemas de intercambios humanos. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío y me parece que vamos a ser muy importantes en el debate en el ámbito del Congreso por un lado, pero también a nivel partidario para expresar la diversidad, porque tenemos una oportunidad para el 2027. Ahora, no podemos depender que tengamos como vector la crisis económica o que el gobierno le vaya mal. No, lo que nosotros tenemos que hacer es ser una fuerza competitiva aunque al gobierno le vaya bien. Bien.
O sea, Jorge, digo, al gobierno le puede sí, ir perdón, muy sí, bien en términos de indicadores macro, pero va a favorecer a los mismos de siempre. Entonces nosotros exacto. tenemos que ser la Argentina federal, productiva y con justicia social, que ese es el paradigma peronista. Bien. Che, te agradecemos mucho, en serio, Jorge, siempre que te convocamos estás disponible. Sabemos que vivís laburando, tendría que aflojar un poquito de vez en cuando, descansar un rato, así te repones, pero bueno, te mandamos desde la ciudad de Santa Fe y te esperamos cuando andes por acá, cerca, ¿Cómo para no? charlar personalmente y para juntarnos a agasajarte con algo. Un abrazo grande. Igualmente, un gran abrazo para vos. Bueno, ahí pasaba Jorge Milton Capitanich, quien es senador electo de la provincia del Chaco, fue intendente de Resistencia, fue gobernador del Chaco en 2 oportunidades, fue jefe de gabinete de la Nación. Nos parece una de las personas jóvenes que hay que escuchar porque tiene un nivel de análisis, yo lo he visto personalmente muchas veces, desagregado que no es fácil de conseguir. Hacemos una pausita y ya nos vamos.